Bueno, un circuito integrado es un chip pequeño que puede funcionar como amplificador, oscilador, temporizador o un microprocesador. Es una unidad pequeña, generalmente hecha de silicio, que puede contener desde cientos hasta millones de elementos activos como transistores, diodos o elementos pasivos como resistencias o condensadores. Y hay algunos que contienen hasta bobinas, que son los más modernos y sofisticados, y todos ellos integrados, como su nombre lo indica, en un mismo encapsulado. También un circuito integrado particular se puede clasificar de dos maneras, ya sea lineal o digital, pero todo depende del uso que se le vaya a dar. Bueno, como ya lo mencioné, los circuitos integrados tienen un encapsulado o empaquetado, y esto se refiere a la estructura externa que presentan. Existen principalmente dos categorías: los True Hole, que son circuitos cuyos pines atraviesan a la tarjeta electrónica o la PCB donde estén montados, y los de montaje superficial, que son los que no requieren perforaciones. En esta práctica encontramos a dos familias muy importantes que son el TTL y el CMOS. El TTL, que proviene de Transistor Logic, es una de las familias que podemos encontrar en los circuitos lógicos integrados. El TTL se caracteriza por tener un bajo costo y velocidades muy elevadas. Cabe mencionar que también tiene subfamilias que pueden tener velocidades muy altas y un consumo de energía alto, o bien velocidades bajas y un consumo de energía bajo. El TTL también se caracteriza por leer voltajes de 0 a 5 voltios, donde el voltaje de 0 a 0,8 voltios representa un número lógico de 0 y los voltajes de 2,4 a 5 voltios representan un número lógico de 1. Cabe mencionar que el TTL también tiene una tolerancia de 0,5 voltios, por lo tanto puede leer valores de 4,5 a 5,5 voltios. A continuación también tenemos a la familia CMOS, los cuales son un poco más costosos a comparación del TTL. Sin embargo, a pesar de tener un costo un poco más elevado, sus velocidades son más bajas a comparación de otros circuitos lógicos. Una ventaja que tiene el CMOS es que trabaja con voltajes desde los 0 hasta los 18 voltios, donde el 0 es un valor lógico de 0 y cualquier otro voltaje es un valor lógico de 1. Y bueno, aquí tenemos el primer circuito que elaboramos en esta práctica de laboratorio. Se puede observar que al tener el switch abierto no hay un flujo de voltaje, por lo tanto el multímetro nos marca un voltaje de 0, y cuando tenemos el switch cerrado, pues efectivamente ya existe una línea por donde pasa el voltaje y el multímetro nos mide un voltaje de 5 volts. En el circuito a continuación podemos ver que cuando tenemos en nuestro switch abierto, tenemos una medición de voltaje de 5 voltios. Esto debido a que si bien no hay un flujo de corriente, podemos encontrar el voltaje que se genera en esta parte. Sin embargo, al momento de activarlo, podemos ver que nuestro voltaje se convierte en 0. Esto debido a que como ya lo cerramos, lo hemos conectado a tierra. Ahora bien, si nosotros modificamos el valor de nuestra resistencia, en el caso de que sea un valor pequeño, no habría un gran cambio. Sin embargo, cuando lo incrementamos a valores muy grandes, podemos ver que ya tendríamos una pequeña variación en nuestro voltaje cuando este está abierto. Esto se debe principalmente a que la resistencia también consume un poco de esa energía que se transmite. Y bueno, en esta parte de la práctica tuvimos que consultar la hoja de datos del circuito integrado 7473 para saber de qué manera debíamos conectar todas las salidas y entradas que nos pedían. Tuvimos también que consultar datos con el profesor, ya que, por ejemplo, había una salida del clear que teníamos que darle voltaje para que pudiera funcionar. A continuación tenemos el siguiente circuito en el cual vamos a realizar la comparación de qué ocurre con la frecuencia en tres partes a comparación de la frecuencia de salida de la fuente principal. Bueno, ya. A continuación tenemos el siguiente circuito al cual le inyectamos una fuente de funciones con una señal TTL.
Como podemos ver, tenemos un osciloscopio que parte de esta fuente y tenemos otros 3 que se conectan a las salidas de cada circuito lógico integrado, el flip-flop. Muy bien. En el primero, lo que tenemos que hacer es medir y ver que nuestra frecuencia sea la mitad de la frecuencia original que viene de la fuente. Nuestra frecuencia original es de 1 kHz, entonces aquí necesitaríamos una frecuencia de 500 Hz. Como corremos la simulación, podemos ver que tenemos un periodo de 2 milisegundos, aquí uno de 4 milisegundos y uno de 8 milisegundos. Si nosotros utilizamos la fórmula de frecuencia es igual a 1 entre el periodo, encontraríamos que este tiene una frecuencia de 500, este uno de 250 y este uno de 125. Por lo tanto, podemos encontrar que este sería la mitad de la frecuencia de este sería un cuarto de la frecuencia de este y este sería un octavo de la frecuencia del original. En este otro ejercicio que teníamos para la práctica, se nos pedía que conectáramos las salidas en serie con una resistencia y un LED y encontráramos la frecuencia mínima a la cual pudiéramos observar un cambio. Nuestra frecuencia mínima fue de 10 Hz. Como podemos ver, alcanzamos a visualizar un pequeño cambio en los LEDs. Este tarda la mitad de la frecuencia, este tarda un cuarto de la frecuencia y este tarda un octavo de la frecuencia. Más o menos así pudimos visualizar un poco los cambios que se pueden encontrar al cambiar las frecuencias y conectarlos a un LED. El aprendizaje que yo me llevo de esta práctica es sobre los circuitos integrados, sobre qué son y cómo los puedo utilizar en proyectos que yo tenga a futuro. Además, en la práctica yo aporté con el armado de los circuitos que se nos proponían y con la lógica que se debía seguir para la resolución de los problemas. Lo que más me gustó fue que pudimos aplicar la teoría que aprendimos y ya la pudimos ver de manera práctica. Lo que menos me gustó es que sea pues de manera virtual debido a la situación en la que nos encontramos. Yo de esta práctica no cambiaría nada, lo único que podría agregarle sería que pues tuviera más circuitos o hubiera una explicación previa para saber qué esperar de los resultados que obtengamos en la práctica. Los aprendizajes más significativos que pudimos obtener en esta práctica fueron los conocimientos acerca de circuitos integrados y de algunas familias y subfamilias para proyectos futuros. Por mi parte, en esta práctica yo ayudé a la elaboración de los circuitos y el análisis de los mismos. Algo que me gustó mucho fue que pudimos poner estos ejercicios y estos conocimientos en práctica en un laboratorio virtual. Lo que no me gustó fue que, a pesar de que pudimos poner esto en práctica, realmente me hubiera gustado hacerlo de una forma física. Sin embargo, por cuestiones de la pandemia no va a ser posible. Realmente no puedo sugerir nada. Esta práctica estuvo muy bien implementada y tuvimos una variedad de conocimientos nuevos para proyectos futuros.